Buenos días, muchas gracias, señor presidente de ADM, por la invitación. Muchas gracias a mis amigos Lito y Jorge y a todos ustedes por haber venido esta mañana. Yo cuando el gerente general de ADM me invitó, le hice dos comentarios. Uno, querés hacer un panel bien plural, le dije, ¿no? Invitás a Lito Alfi, a Jorge y a mí. Me dijo, no, la idea es que los invitamos con mucha frecuencia. Le digo, y la otra cosa es que no hablaremos solo de economía, porque yo soy licenciado en administración y además me formé en la facultad donde no se enseñaba absolutamente nada de economía. Y cuando digo esto, está de testigo Jorge Caumont, que llegó a Chicago con su título de economista y puede contar él algún día el curso que le hicieron hacer por la formación que traía. De modo que yo de economía sé lo poco que aprendí al salir de facultad. En facultad les aseguro que no aprendí absolutamente nada. Pero sí soy un ciudadano que sigue la política de bastante cerca, que tengo un gusto por las estadísticas y por los análisis de naturaleza numérica, y que tengo buenos amigos en el sector de la ciencia política. Por lo cual acepté el desafío, nos reunimos después en mi casa y acordamos que yo no iba a hablar nada de economía. O sea que ya está, digamos, la clase la dieron Jorge y Lito. Una palabra antes de entrar. La ciencia política, yo lo he manifestado en algunos tweets, que es la nueva forma que tenemos de comunicación, digamos, de ciencia, es una ciencia social. Las ciencias sociales tienen problemas con las ciencias físicas, y en realidad la intersección entre las ciencias físicas y las ciencias sociales es la ciencia de la matemática y la estadística, que es así, tiene leyes, principios, y cuando una ley se cumple en matemática y se puede aplicar en sociología política, entonces es muy útil. Pero bueno, la pretensión de sentirse científicos hace que en los últimos, digamos, viniendo de la comunidad científica norteamericana, la ciencia política adquirió títulos de ciencia que no es dura. Pero sí en el Uruguay tuvo y tiene muchos cultores. En estos últimos tiempos, además, digamos, yo fui alumno del que se le considerado el primer cientista político del Uruguay, que fue Carlos Reldazúa, y yo iba nada más que porque me divertía en sus clases, porque era una materia que estudiaban los economistas. Los licenciados en administración no la teníamos. Después de él vinieron unos cuantos, y yo quiero simplemente un instante dedicárselo a Luis Eduardo González, a César Aguiar y a Juan Carlos Dollenar, cientistas políticos y sociólogos que introdujeron el uso de las herramientas del análisis político y de las encuestas en el Uruguay y que fallecieron en los últimos años. Hay una nueva generación, nuevas empresas y, por supuesto, todavía hay algún veterano que nos da su sapiencia. Entonces, más bien voy a hacer poquitas reflexiones sobre si podemos, digamos, de la misma manera que Jorge dice la inflación o el crecimiento del PIB lo estimo en 1,8 y la inflación andará en el 8,3, yo no voy a ser tan preciso, pero las perspectivas políticas en este bienio que tenemos en el horizonte
me obligan a pensar algunas cosas. ¿Cuál es el clima político a 20 meses de las elecciones? No hay candidatos cantados. En el Uruguay siempre o muchas veces hubo candidatos cantados porque, como dicen los analistas políticos, la sociedad uruguaya es una sociedad sumamente integrada, en donde la política es un saber común, más allá de si está de alto nivel o no, la gente entiende o sabe de política, conoce a los dirigentes políticos y más o menos sabe cómo pasan las cosas y por lo tanto no le cuesta demasiado adivinar quiénes son los candidatos cantados. Y en los últimos 30 años, bueno, los candidatos cantados, si repasan, hagan la memoria, un año y medio antes, estamos a 20 meses de las elecciones de octubre, más o menos se sabía quiénes iban a ser. El sistema que el Uruguay cambió a partir de la reforma constitucional del 96, creando el Instituto de las Elecciones Internas de los partidos políticos y la nominación única de candidato por partido, puso una complicación. Puso una complicación que hizo que en algunos partidos igual fuera bastante fácil, para decir algo, no sé, que Tabaré Vázquez iba a ser el candidato del Frente en el año 2014, estaba cantado desde el día que dijo que iba a ser candidato. Nadie sabía ni con quién iba a competir y si iba a competir con alguien, pero todo el mundo sabía que no podía perder. Si Pedro Bordaberry iba a ser candidato, todo la vez que las instancias en las que fue también lo sabía. Es más, la gente tiene tendencia a decir, además, esto no lo cambia nadie de aquí a 2 años, 3 años, lo que fuera. La gente lo sabe. Yo siempre cuento que cuando en el año a comienzo del 88, el doctor Lacalle nos invitó a 5 amigos a colaborar con él en lo que era su sueño, que lo venía diciendo y manifestando desde el primer día que llegó al Senado, con una lista de senadores que tenía 2 senadores, y decía, yo voy a correr por la presidencia, entre otras cosas la Constitución lo permitía, pero tenía que remontar, que tenía que ganar la interna del partido en las elecciones nacionales, ese era el mecanismo, y además el partido tenía que ganar. Y me encargó a mí el contacto con la firma que proveía el servicio en la época que venía, digamos, estaban César Aguiar y Luis Eduardo González, y yo recibí en el mes de mayo del año 88, es decir, a un año, más o menos, un poco más adelante de lo que estamos hoy, el librillo con los resultados de mayo. Wilson había muerto en el mes de marzo. Los candidatos del partido manifestados por, digamos, la encuesta espontánea, decía que los candidatos, todo el mundo sabía, iban a correr Sumarán porque era el heredero de Wilson, Carlos Julio Pereira porque era el jefe del movimiento de Rocha y Luis Alberto Lacalle porque había dicho que quería ser presidente. Y el resultado fue que me dieron el librillo con una reunión muy linda que tuve y me dijo, está complicado, Carlos Julio tiene 30, Sumarán tiene 54 de la interna del Partido Nacional y el candidato de usted tiene 13. Bueno, yo se lo llevé al doctor Lacalle. Se enojó mucho, me dijo que devolviera, que llamara por teléfono y dijera que no lo contratábamos más. Y tuve un largo rato de conversación hasta que lo convencí de que no lo habíamos contratado a la firma para que nos dijera que éramos los que teníamos más chance de ganar las elecciones, sino ver qué estaba pensando la gente. En julio del año siguiente, ¿sí?, ya cuando faltaban solamente 4 meses para las elecciones, en ocasión del día de su cumpleaños, que es en el medio del mes de julio,
tuve la reunión con los consultores y me dieron los números. La Calle tenía el 50%, Carlos Julio seguía teniendo el 30% y Sumarán estaba en el 20%. Como me había rezongado la empresa porque me había dicho que a veces estábamos dando los resultados antes que llegara el jueves, que era el día en que tenían la publicación en búsqueda y que por lo tanto Arevilla lo iba a rezongar a Luis Eduardo González, tuve que hacer hice una planillita Excel donde no le puse los números porque, como me decía Luis Eduardo González, mañana va a Santa Rosa, La Calle, y les cuenta a todos el resultado de la encuesta. Y eso tiene que salir recién el jueves y esto era el lunes. Bueno, la verdad es que se lo mandé, se lo llevé el día de su cumpleaños y estábamos muy contentos. Cuando terminó la selección, mientras tanto la gente en las encuestas decía, gana el Partido Colorado. Jorge Valle le había ganado la interna a Tarigo y la gente creía que el gobierno de Sanguinetti no había tenido grandes contratiempos, que la gente iba a volver a votar al Partido Colorado y que el Partido Nacional lo que había logrado era acercarse un poco y estaba cerca. En septiembre quedamos a la par. Y eso lo fui siguiendo y lo fui informando a este equipo de campaña. Y cuando llegó octubre, el Partido Nacional había sacado 3 puntos de ventaja. Me parece que, bueno, a todo esto ya la Calle estaba en 54, 55. Creo que venimos muy bien. El doctor Lacalle, el Partido Nacional, le sacó 9 puntos de ventaja al Partido Colorado. 9 puntos, nunca en la historia. Por supuesto que nunca en la historia, es el único presidente de los últimos 50 años. Además, la Calle llegó al 60 del partido. Carlos Julio no se movió del 30 y Sumarán sacó el 10. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos ni idea a 20 meses de cómo puede ser el escenario del año que viene. Lo que tenemos es cosas que ocurren y que creo que sí podemos mirarlas. El partido de gobierno tiene problemas internos. Dicho sea de paso, no solo los vemos todos los días, sino que tenemos nuevas sorpresas todos los días. Yo anoche, después de mirar la cadena, estuve a un tris de llamar a mi hijo y decirle, ¿te animás a que mañana de mañana venga Juan Martín, mi nieto de 8, a hacer la presentación? Porque yo no me siento muy bien y le mando el PowerPoint. Pero no, al final decidí que iba a venir yo. Pero el partido de gobierno tiene problemas. Hay nuevos actores en el campo social que tienen peso político. La cadena de ayer es la respuesta a un episodio político ocurrido en un mes de enero. En el Uruguay no estaba decretado, es así, no había actividad política en enero. Desde el año 2015, el tema de la corrupción, que empezó siendo del malgasto, de la irresponsabilidad, del despilfarro, ha pasado ahora por las otras variantes de la crítica de la corrupción, que es el nepotismo, el amiguismo, el contratismo. Está allí. No sabemos, sí podemos tener una encuesta de quién le gusta ¿no? Bueno, vean la gráfica de la evolución de la popularidad de algunos que eran cantados candidatos a la presidencia no hace 17 años, eran cantados candidatos a la presidencia a mediados del año 2015. Bueno, también había un tema de la situación del vecindario. Ya lo escuchamos a Lito y a Jorge. El panorama cambió y sigue cambiando de manera constante. El resto del mundo, desde el punto de vista político, no la tiene fácil. Y acoto, los encuestadores tampoco la tienen fácil.
lo que dio lugar a esas famosas declaraciones de posteriores al año 14 diciendo que hemos tenido, alguno lo dijo, la peor derrota profesional de la vida, es producto de que hay unos cambios en esta cosa tan estable que se suponía que es no solo la sociedad uruguaya, sino el comportamiento social en el mundo civilizado, tiene cambios de conducta formidables, empezando por los sistemas de la comunicación y, en consecuencia, encuestas que estaban diseñadas a hacerse sobre base de cara a cara salen carísimas. En base a telefónicas, yo leí una ficha en estos días de una de las firmas que dice 1.800 casos, 900 por llamada telefónica a teléfonos fijos. Eso quedé asombrado. ¿Alguien atiende el teléfono fijo? Yo creo que, no sé si tienen predisposición a contestar la encuesta, pero es una sorpresa monumental que alguien en una casa atienda el teléfono fijo. ¿Ah? La otra mitad, teléfonos celulares, que es obviamente la nueva idea de lo que es un teléfono. Uno tenía la idea hasta los años 90 que el teléfono era una cosa de la casa. Ahora a nadie se le ocurre, por eso digo, seguir usando encuestas de teléfono fijo, pero las tecnologías que tienen las firmas y los call centers están más diseñados para eso, con todas las técnicas de la estadística, la selección de domicilios y la vuelta por la manzana y qué sé yo. Bueno, el teléfono celular es el teléfono de la persona. No, salvo, todavía hay algunos que dicen, no, en casa tenemos un solo celular porque no es necesario. Pero eso es excepcional. Así que hay nuevas tecnologías. Una de las firmas de encuesta con la que estuve reunido hacen todo a través de encuesta autoadministrada, invitando a través de Facebook. Bueno, está bien. Están probando. Yo estuve charlando y viendo cómo es la metodología y no puedo decir nada. Están pensando en términos de las cosas que la gente usa. Entonces, en vez como son más baratas desde el punto de vista de la realización, porque es autoadministrada, bueno, tienen muestras más grandes. Las muestras más grandes pueden permitir aciertos en el pronóstico. Pero en todo caso, obviamente, estamos en un terreno de hipótesis de trabajo porque no hay más remedio que así sea. Las otras maneras es, la otra empresa nueva lo hace rigurosamente por encuesta de teléfonos celulares. El asunto es, las bases de datos sobre las muestras, en general siempre se corrigen por votación, que es un parámetro más o menos afiatado, votación del año 2014, más allá de las variables sociodemográficas. Pero la verdad, no sabemos mucho. La economía la acabamos de ver y de la economía, ¿qué pensamos? 4 elecciones con pocas pistas, no tantas pocas pistas, vamos a ver. Los desafíos, además de que no hay ganador cantado, como no hay candidatos cantados, imposible que haya ganador cantado, estoy hablando en este momento, los desafiantes no tienen perfil económico y tiene su explicación, el saber político y el económico no en todos lados se da igual y además no le llegan los momentos a la gente para hacer carrera. De hecho, sí, el presidente de Francia viene del perfil económico más, del perfil de gestión de firmas financieras y se quedó y creó un partido. Esto me está diciendo que tiempo agotado, qué desastre y tiene. Sí, por eso me pusieron y acá yo mismo.
Yo presumo que el próximo gobierno no tiene mayoría parlamentaria. Como que presumo que no va a haber mayoría parlamentaria, cualquier modelo de gobierno va a necesitar pensar y diseñar una coalición. La tensión política, esto no es no hay una definición. ¿Qué es tensión política? Tensión política, los argentinos le han puesto un nombre, a mí no me gusta, pero que es la grieta. En el Uruguay hay tensión política mucho más grande que la que había hace 2, 3, ni les digo 5 o 10 años. Quienes hayan escuchado en algunos barrios anoche, mientras la presidencia hacía un comunicado a través de un ex conductor de programas de informativos, verá que la respuesta entre los automovilistas y los vecinos era signos de tensión política. A pesar de que todo el mundo dice que se requiere renovación, está difícil renovar. Hay algunas cosas nuevas, hay un partido nuevo con un candidato enteramente nuevo que solamente participó en las elecciones de intendente del año 15. Hay algunos supuestos candidatos que vienen de otras arenas, que están en los medios, pero todavía nadie, es decir, la renovación en los partidos en algunos casos ya ocurrió, muy claramente el Partido Nacional, digamos, donde el más veterano es una persona menor de 60, y en el caso del Frente Amplio el más joven es una persona de 70, obviamente la renovación no es en todos lados igual. El Partido Colorado está en un proceso muy dinámico y los partidos chicos, bueno, todavía no tienen un panorama muy claro. De modo que llegamos a las elecciones con un marco bien diferente de los años anteriores. Yo esto lo salteo. Alguna vez hubo ganadores faltando un año que estuviera cantado, y si se fijan, los únicos que estaban cantados fue Tabaré I, es decir, el post-crisis del 2002, y Mujica, en tanto y en cuanto se tiraba, iba a ganar. Ni aún Tabaré II se sabía, digamos, un año antes. ¿Por qué? Porque había renovación en la cuestión. No sabemos los nombres. Hago unas hipótesis y las respondo. ¿Las internas van a dejar cicatrices? En algún lado creo que sí. ¿Algunos nuevos nos sorprenderán? Me parece que no. ¿Las mujeres otra vez sin chance? Estoy casi seguro que sí. Para el momento de las elecciones, ¿servirá que hayan empezado la obra de la vía del tren? Me parece que no. Me parece que no va a empezar. Esa es la primera hipótesis. Pero suponiendo que empezaron a poner durmientes, ¿alguien por ventura cree que uno se quedaría contentísimo si el candidato no le gusta, pero en 25 de agosto están poniendo durmientes? A mí me parece que no. Las últimas 3 elecciones, el Frente Amplio llegó siempre con embalado. Esto viene del ciclismo, pero digamos, el embalaje es un periodo de la carrera en el cual se para en los pedales el ciclista y pone su máximo esfuerzo. Llegar parado en los pedales, el Frente lo llegó en las 3 elecciones que ganó. Es más, también llegó parado en los pedales en la que perdieron lejos con el doctor Valle en el año 99. Ahora no creo que pueda poner ese empeño. Simplemente para mostrarle una histórica. Acá está el embalaje frentista que hizo que Tabaré estuviera, digamos, esto es la evaluación del desempeño. Ya le decían el 52% aprobaba, ¿tá?, al comenzar. Terminó parado en los pedales con el 62%. En el caso del gobierno de Mujica, que tuvo una caída por el medio, volvió a repuntar y eso
le permitió ganar a Tabaré Vázquez. Bueno, ahora llega con los mismos niveles, ¿tá?, que estaba el doctor Valle antes de la crisis. La otra cosa para mirar clima. Miren el clima de estas curvas, son las de evaluación del aprueba y desaprueba. Fíjense, es una U y una U invertida. Tabaré todo el gobierno, en algún momento más bajo, pero siempre mucho más aprueba que desaprueba. Y miren ahora, una nube de un lío espantoso. Obviamente, es decir, eso quiere decir, no está llegando con el mismo impulso, con el efecto del parado de los pedales no es igual. Esto es el índice de confianza de la economía. Está hecho nada más que por la diferencia entre los que creen que va muy bien y los que creen que va bien, los que creen que va mal. Jorge Valle, ¿tá?, tiene este punto a que no saben dónde es. Junio del 2002. La catástrofe de las catástrofes, el cierre por 5 días del sistema bancario. Pero la gente, estos son los ciudadanos, ¿tá?, la gente se dio cuenta que era el fondo del tarro y que los partidos políticos habían acordado una ley que iba a sentar las bases. Iba a venir una nueva era y ahí estaba Lito después para entrar de ministro y anduvo volando. La expectativa de que la economía iba a mejorar. Yo digo, Lito se lo puede mostrar a sus nietos. Esto es lo que pensaban. Este es el crecimiento más loco que tuvo la confianza de los ciudadanos, porque esto no es los consumidores, esto es los ciudadanos, la confianza de los ciudadanos respecto a lo que estaban haciendo. Pero también era la expectativa de que lo que venía era lo fantástico. Y después no se concretó, pero claro, vino, digamos, a partir del tercer año del gobierno de Tabaré, otra vez empezó en la medida en que no hicieron algunos desastres que podían haber hecho y que mantuvieron cierta ortodoxia, lograron llevar de la mano a Mujica allí. Mujica se mantuvo muy bien en esos niveles con una U, y cuando llegó el 2015, la gente empezó a decir, esto se va al cuerno. Y últimamente se estabilizó y los expositores de hoy lo han confirmado. Esos que eran consideraciones que ya las hice mientras. Esto es la percepción de cuando le preguntan a la gente cómo es la situación actual, fíjense que muy mala, aún eso que tenían optimismo para el futuro, decían que era muy mala. En el medio estaba la más o menos y abajo era donde tenía expectativa de bueno y muy bueno. Y en el caso durante el gobierno de Mujica, la gente creía, increíble, que el punto de que muy mala se quedó allá abajo, no hizo absolutamente nada, pero no importa, la gente creía que la situación económicamente actual y era producto de que los precios internacionales de las commodities volaban. Entonces, nunca en el Uruguay tuvimos entre 30 y 40 puntos como aparecen aquí en el periodo 2010-2014, pero ¿qué pasó cuando llegó el nuevo gobierno de Tabaré? Volvimos a la historia menos pronunciada que la del periodo de Jorge Valle, pero con el mismo sistema. Tengo algunas consideraciones más. Lo dejaremos para la parte de preguntas si hay y les agradezco muchísimo la atención.